Hola, mi nombre es Kimberly Alondra Soto del Real y el día de hoy estaré hablando sobre el tema de las 5 terms. Hola, mi nombre es Kimberly Alondra Soto del Real y el día de hoy. Empecemos por lo más básico. ¿Qué son las Incoterms? Bueno, estos son términos internacionales de comercio, que son más que nada un conjunto de reglas que definen las responsabilidades de los compradores y los vendedores al momento de hacer una compraventa o una transacción a nivel internacional. Estas reglas fueron creadas por la Cámara de Comercio Internacional y se actualizan cada 10 años, siendo la versión más reciente la del 2020 y la próxima actualización en el 2030. Tenemos claro para qué son, para saber cuándo inician y cuándo terminan las responsabilidades de cada parte. Pero hay que tener algo muy importante en cuenta y es por qué son importantes. Hay muchas razones por las cuales estas reglas son importantes, pero a mí me gustaría dividirlo en tres. La primera es que evita muchísimos problemas sobre a quién le toca qué parte de las responsabilidades en el envío. Por ejemplo, si usamos un free carrier o libre transportista, el vendedor es el que se encarga de llevar todo a un punto acordado y asume todos los costos y riesgos que puedan haber, por ejemplo, seguros, hasta entregarlo en el punto acordado. Por ejemplo, si el comprador quiere que se lo entreguen en el puerto, debe pagar todo, incluidos los gastos de exportación. Una vez que llega hasta donde está acordado, el comprador asume todos los demás gastos, que puede ser la carga a bordo, la descarga, etcétera. La segunda es que reducen los riesgos, y con esto solo me refiero a que evitan conflictos y malentendidos que pueden llegar a surgir, que puedan ocasionar a que llegue a su fin el contrato o que no se lleve de manera exitosa. Y por último, facilita el comercio. Esto hace referencia a que hace que las transacciones sean más rápidas y seguras al tener algo que te respalde sobre qué es lo que sucede con tu pedido o tu envío. Todas estas reglas se dividen en dos y es según su tipo de transporte. La primera es por cualquier tipo de transporte, puede ser marítimo, aéreo o terrestre, y las otras son solo para marítimo. Pero en reglas generales hay cuatro cosas clave en un aspecto para compraventa, las cuales son las siguientes. El primero es el reparto de los gastos. Este determina en qué momento y lugar el vendedor debe asumir gastos, ya sea de envío, de exportación, de documentación, etcétera. La segunda es la transmisión de riesgo, que es cuando el comprador conoce a partir de qué momento y lugar corren por su cuenta los riesgos de la mercancía, dependiendo del intercom que hayamos elegido. Por ejemplo, en DDP, que es entregado con derechos pagados, el vendedor se encarga de importar la mercancía al país del comprador y pagar el IVA, el arancel o otras cosas que puedan salir. La última es la de trámites aduaneros, que es donde el vendedor tiene en orden todos los documentos necesarios para exportarlos, excepto en XW, donde la venta es sin despacho aduanero y el comprador es quien tiene que reunir toda la documentación y los gastos de importación si es que quiere que llegue pues lo que haya pedido. Para saber de qué tipo de Incoterm hablamos, se divide entre cuatro y es según la entrega de la mercancía y las responsabilidades que asume cada parte. Por ejemplo, el primer grupo es el número C, que es con pago del transporte principal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que una vez que el vendedor asume todos los gastos del transporte principal hacia donde se acordó, el comprador, al momento en el que recibe la mercancía del transportista, es totalmente su responsabilidad. Por ejemplo, en el CIF, que es Cost, Insurance and Freight. Después tenemos al grupo D, que es entrega directa en el punto de llegada. Esto se refiere a que el vendedor va a asumir absolutamente todos los costos y riesgos hasta que la mercancía se entregue en el lugar acordado en el país del comprador. Esto significa que el vendedor es pues totalmente responsable de la entrega hasta el final. Por ejemplo, en el Delivery Duty Paid, donde ya está pagado absolutamente todo por el comprador. Por otra parte, tenemos el grupo E, que es entrega directa a la salida o EXW y solo funciona en este. Aquí el vendedor cumple pues con su obligación de poner la mercancía en el lugar en el que el comprador quiera, por ejemplo, ser en su lugar u otro lugar acordado, y es el comprador quien asume absolutamente todos los costos y riesgos a partir de ese punto. Y por último tenemos el grupo 4, que sería el grupo F, que es sin pago del transporte principal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, supongamos que el vendedor no paga el transporte principal, pero le deja la mercancía en un lugar en el que es seguro llevarlo. Y tan pronto como hace eso, pues ya empieza a ser pues problema del comprador, ¿no?
Por ejemplo, en el Free On Board, que es FOB, que es cuando el comprador pone, por ejemplo, en el flete la mercancía, ya no es su responsabilidad. Eso es todo lo que se necesita saber en resumidas cuentas sobre las 5 terms. Gracias.